Ya. Así que vamos a empezar rapidito porque igual perdimos 10 minutos por este problema. Entonces, dijimos que la clase de hoy, el objetivo es comprender la importancia social de y respetar nuestros derechos y deberes de la Constitución Política. ¿Se recuerdan que ayer les dejé una pequeña misión que era investigar sobre las constituciones que hubieron anteriormente en nuestro país? ¿Alguien habrá hecho ahorita? Dígame. Dígame, Esteban. Cuando terminé la clase, tuve que ir a ayudar a mi papá. Ya, ¿alguien averiguó del plebiscito de este año para la nueva constitución? ¿O no alcanzaron? No, yo no alcancé, ya. Llegué muy tarde. Necesito que lo hagan sí o sí, o sea, no tan solo para la clase de hoy día, sino que para entender toda la materia que se nos viene. ¿Ya? Compromiso, la próxima semana nos vamos a ver, entonces van a tener hartos días para poder averiguarlo y hacer la tarea. ¿Ya? ¿Mañana nos toca una hora? No. ¿O no, sí? Solamente los lunes y los martes. Nos vemos. No, pero el jueves tenemos una pura hora, parece. ¿Conmigo? ¿Qué sí. De 11 a 12? Voy a confirmarlo, ya lo voy a revisar y les aviso. Ya, anotamos el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es un poquito largo, que es este, y está asociado con lo que empezamos a ver ayer, que era el tema de la constitución política, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día específicamente? Es qué derechos tiene que cumplir la constitución política hacia los ciudadanos. Ayer vimos lo que era, en concepto, qué significa, cuándo fue creada, bajo qué autoridad política. Sin embargo, hoy día vamos a comprender la importancia de que la Constitución vele por nuestros derechos, ¿ya? Entonces, anotamos el objetivo, anotamos la fecha ordenadita en el cuaderno. Lucy, ¿estamos? Sí. Ya, muy bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ay, por fin, no sabía qué hacer. Estaba suelto el auricular solamente, ya. Vamos a colocar unas preguntas de inicio y necesito que las anoten rápidamente en el cuaderno, ¿ya? Preguntas de inicio. Título, preguntas de inicio. Actividad entonces. Anota y responde luego en tu cuaderno. Número 1, ¿conocen el reglamento de tu colegio? Número 2, ¿cuál es el horario de entrada y salida de tu colegio? Y número 3, ¿qué pasa si un estudiante tiene mal comportamiento en tu colegio? Anotamos esas preguntas, pero las responden después de manera individual, ¿ya? Solamente ustedes las anotan ahora. Viene entrando alguien. Ya, ahí entró el Derek. Ya. No sé si se dieron cuenta que las preguntas están asociadas al conocimiento del reglamento del colegio. Sin embargo, nosotros como país también tenemos un reglamento y este reglamento se llama Constitución, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Es que estoy llevándole el reglamento más cercano que ustedes tienen, que es su reglamento del colegio. Es como que el colegio tiene su propia Constitución.
Ya, los que se vienen integrando, por favor, vayan anotando estas preguntas de inicio, después se consigue lo que es el objetivo. Ya, anotamos porque voy a avanzar. Ya se nos fue media hora de clase, por último sáquenle una fotito, ¿ya? Ya terminé, profe. Yo igual. Profe, Dígame. hay alumnos que están poniendo el código de hoy día que tocaba, pero otros están diciendo que era el código de hoy día, de ayer. Entonces, como Sí. es complicado. Ya, Entonces, ¿puede estamos como anotar? así. Anota, Abigail, el código es 921. No sé si ya lo están. Ah, ya, no, es ese ya código. lo ponieron Por ya. eso llegaron tan poquito entonces, porque no llegó nadie más. Exacto, por eso es. Ya. Chiquillos, necesito que aquí pongan atención, no me estén anotando, solamente quiero que escuchen, ¿ya? Porque anotando nos vamos a demorar demasiado. Van a poner atención. En la Constitución Política dijimos que es un libro que se divide por capítulos, por artículos, por incisos. Es igual que un libro, por lo tanto se divide en grupos de páginas, ¿ya? Voy a silenciar. Por ejemplo, existen distintos capítulos y cada capítulo habla de un tema distinto. El capítulo 1 se llama Bases de la Institucionalidad, que contiene los principales derechos y de las principales formas en que se organiza el Estado de Chile. El 2 habla, por ejemplo, de qué personas pueden obtener la nacionalidad chilena, quiénes son considerados chilenos y quiénes no. El 3 habla de los derechos y deberes constitucionales. El 4 habla sobre el gobierno, el Congreso, la nacionalidad y poder judicial. Y por último, acá en este capítulo habla sobre los poderes del Estado, ¿ya? Lo que nosotros hoy día vamos a hacer, después de haber visto estos capítulos, vamos a anotar lo siguiente. Título. Esto es lo que estamos viendo hoy día, por lo tanto, es lo que nos corresponde, ¿ya? Título, los valores fundamentales de la Constitución. El artículo 1 comienza con un extracto muy importante que dice que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Desde hace unos meses sabemos que en el país ha existido una especie de revolución o estallido social, como le llaman, porque las personas sienten que estos derechos, que son los fundamentales, no se están cumpliendo. Esto, consideran y consideramos también en gran parte de que existen demasiadas desigualdades. Por lo tanto, no se está cumpliendo lo que establece el artículo número 1 de la Constitución Política. ¿Ya? Vamos a anotar todo lo que está en la pantalla, desde el título que dice los valores fundamentales de la Constitución, hasta este extracto del artículo número 1. Dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho. La familia es el núcleo de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza, estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.
Los grupos intermedios se refiere a nosotros, a las clases más bajas, ¿ya? Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de a nosotros prestarnos auxilio en cuanto a darnos una salud digna, darnos una educación, permitir, por ejemplo, a todos los niños acceder a un programa de alimentación, que puedan ir al dentista, que se les respete sus derechos, entre una larga lista más de derechos que debemos exigir. Luego dice, de este artículo se desprenden valores, ¿ya? Estos son valores que nosotros los aprendemos en la casa con nuestra familia. Y aunque ustedes encuentren raro, en el gobierno y un país también tiene que promover valores, como por ejemplo, la dignidad, la igualdad, la libertad, la protección y la autonomía. ¿Hasta acá va quedando más o menos claro? Sí. Ya. Sí, profe. Recuerden que el objetivo apunta a qué derechos la Constitución garantiza a los ciudadanos. ¿Y cuáles son esos derechos? Principalmente la dignidad, la igualdad, la libertad, la protección. Esos son los derechos fundamentales que tiene por obligación el Estado de Chile hacia nosotros que somos los ciudadanos. Eso es lo más importante de la clase del día de hoy. Profe, consulta. Cuénteme. ¿Se escribe todo ese texto? Se escribe todo el texto. Tenemos tiempo, nos queda media horita, así que vamos a alcanzar. Hasta lo rojo. Profe. Hasta lo rojo. No se podían unir. Es por Sí. el código de ayer, no por el de hoy día. Sí dijeron en el grupo, pero unos que estaban poniendo el de hoy día. Ya, y le estoy avisando a la tía Sara. Ya, ahí lo estoy solucionando. Ya, los que se vienen integrando, por favor, anoten el PPT que aparece, la diapositiva que aparece, y después recuerden que la clase va a quedar grabada, por lo tanto después se pueden ir incorporando a la grabación los próximos días. Les recuerdo que hoy día estamos viendo los derechos que tiene por obligación que cumplir la Constitución Política de Chile hacia nosotros que somos los ciudadanos, ¿ya?
Profe, Franco, hola. acabo de llegar. Sí, sí, me di cuenta. Necesito, por favor, que avancemos rápido. Los que se acaban de incorporar, anotan lo que está en la diapositiva o le sacan una foto para después anotarlo. Le voy a sacarle una foto. Y después la clase se va a subir grabada, por lo tanto, se van a poner al día igual. Profe, ¿Sí? ¿puedo grabar la clase? Sí, aunque ya faltan 20, 25 minutos, ya estamos. Profe, Es y que como igual usted sirve, está pues, profe. grabando, profe, como usted está grabando la clase, Ujú. nosotros también salimos en la clase en sí. La verdad es que no sé. No he visto las clases grabadas así de la aplicación directa, entonces no sé quiénes aparecen. Ya, voy a avanzar a la próxima diapositiva porque ya llevamos mucho rato y falta mucho todavía. Traten de Voy a sacar. saltarme unas cuantas hojas. Franco, Profe, sí, solamente sáltate una hoja porque lo que hemos visto hoy día es solamente esta diapositiva, nada más. Ay, ay, ay. Gracias. Entonces, recuerdo para las personas que se vienen integrando, el día de hoy estamos viendo los derechos que debe cumplir la Constitución hacia los ciudadanos. Por ejemplo, los principales derechos son que se debe respetar que las personas somos libres, iguales y tenemos una dignidad y derechos en la sociedad. La Constitución tiene por obligación hacer cumplir todos estos derechos, ¿ya? Eso es lo más importante del día de hoy. Vamos a avanzar. Por ejemplo, acá no necesito que anoten nada, necesito que observen. Dice capítulo 2. En el capítulo 2 de la Constitución habla sobre la nacionalidad de las personas. Así como ayer hablamos de que no cualquier persona podía ser presidente de la República porque hay que cumplir una serie de requisitos, para ser chileno o tener la nacionalidad chilena, también tengo que cumplir una lista con requisitos. Bien lo saben, por ejemplo, los compañeros que vienen de otro país y que han tenido que esperar para sacar una cédula acá en el país, esperar la residencia definitiva y después de ello le da la nacionalidad chilena. En este caso, por ejemplo, la nacionalidad chilena se obtiene de distintas formas, ¿ya? La nacionalidad se entiende como un vínculo jurídico entre la persona y el Estado. Dígame. ¿Qué se escucha así? Profe, ¿cuál es el primer requisito que uno tiene que tener para ser presidente? El primer requisito, Sí. tener más de 36 años. Luego tener un título profesional y tener la nacionalidad chilena, ¿ya? Actividad, esto lo vamos a anotar todas las personas, incluso que se vienen integrando. Chiquillos, yo ayer les dejé una actividad para la casa y he visto que no todos la hicieron. La idea es Yo que no la lo hice, no alcancé. porque los que no la están haciendo se le van a ir juntando con otras actividades y se van a ver agobiados, y no es la idea, ¿ya? Dice, actividad. Crear en tu cuaderno un mapa conceptual o un esquema sintetizando, es decir, resumiendo, la importancia de la garantización de los derechos de las personas en la Constitución política. Me puse ahí, me comí algunas letras, unos espacios, ustedes colóquenlo bien, ¿ya? Aquí me equivoqué, puse una letra de más. Profe, ¿cómo era la actividad? Está escrita acá en el PPT, en la diapositiva. Lo que tengo que hacer es que debo investigar, más allá de investigar, solamente tengo que haber puesto también atención a lo que yo hablé anteriormente. Debo hacer un resumen de qué derechos la Constitución le cumple a los ciudadanos, de estos. Con estos derechos debo hacer un mapa conceptual, ¿ya? En el fondo, ¿qué busco yo? Que con este tipo de derechos y estos, ustedes hagan un esquema de resumen,
ya, ustedes me demuestran a través de un esquema qué tipos de derechos la Constitución tiene por obligación cumplir a los ciudadanos. En tu cuaderno. Ahora, como consejo, les puse así, por ejemplo, puede ser un esquema con cuadraditos, o puede ser un mapa conceptual, o puede ser un libro que ustedes escriban con los derechos, puede ser típico, uno hace así como un cuadro, con unas flechas, ¿cierto? Y colocan acá, no sé, derechos de la Constitución política, la dignidad, la libertad, la igualdad, la equidad, el respeto a la familia, etcétera. ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto. Profe, la actividad que mandó ayer, ¿para cuándo es? La Hoy actividad día. que mandé ayer, la clase de hoy día la inicié preguntando por esa actividad, pero como iniciamos poquitito porque hubo una confusión con la clave, bueno, primero les pido las disculpas porque al parecer a mí me llegó otra información con la clave de la clase, entonces, pero bueno, al final ya estamos todos los que tenían que entrar. Empezamos con esa tarea hoy día. Los que no la hicieron, háganla, porque las próximas clases yo voy a estar preguntando constantemente sobre la materia. ¿Profe? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Cuál es el título? El objetivo de la clase de hoy día y el título, no voy a retroceder para no quitarle esta diapositiva de la pantalla. Son los derechos y los deberes que se deben cumplir según la Constitución Política de Chile. Eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿ya? Derechos, por ejemplo, tener salud, tener una educación, tener una protección, dignidad. Las personas exigimos dignidad, ¿ya? No sería posible, por ejemplo, que una persona, por ser más pobre que otra, no tenga acceso a la salud y la dejen morir porque es más pobre, ¿ya? O que otra persona, porque tiene mucho dinero, tiene acceso a viajar en avión, trasladarla a una clínica, a la mejor de Chile. No, eso no es igualdad. No, no lo es. Me perdí. La mata Rem. Ya, entonces, debemos inventar un mapa conceptual o un esquema, el que ustedes quieran, ¿ya? Donde debo resumir los derechos y deberes que la Constitución exige cumplir al Estado y a la ciudadanía para poder funcionar como un país, ¿ya? Por ejemplo, entonces podemos hacer un mapa conceptual así, que diga derechos. Ya vamos a colocar dignidad, equidad, igualdad, protección, importancia de la familia, educación, etc. ¿Ya? Profe, Pero esto ustedes lo deben inventar. Ustedes deben crear ese mapa conceptual. ¿Cuándo? En sus casas, después de manera individual. Díganme. profe, ¿esto se tiene que hacer solo poniendo nombre? Claro, por algo es un mapa. Como así, derecho de la persona, dignidad, educación, Sí, salud. sí. Por algo es un mapa de resumen porque necesitamos sintetizar, resumir lo que hemos hablado hoy día, solamente con conceptos, no colocando toda la materia, ¿ya? Esa Profe, era mi... Dígame, ¿Derek parece? no, ya, ¿Quién el es? Franco. Ah, Franco. Una pregunta, mi perro se escucha muy fuerte. Sí, se escucha súper fuerte. Le vamos a colocar un bozal. Ya, Ya. profe, ¿Sí? mi hermanastra aquí quiere puro poner música como es la mañana y nosotros en la mañana tenemos que ordenar casa, tenemos que ordenar toda la casa aquí. Yo estaba acostumbrada a poner música, pero a las clases no se puede. No, va a tener que esperar un ratito. Ya, chiquillos, y para cerrar con la última pregunta, vamos a cerrar con una pregunta, pero quiero que la respondan ahora para que podamos
conversarlo, ¿ya? Guau, esa última. Dice pregunta, ¿qué derechos tendría una constitución política si tú tuvieses que inventar una para tu familia? No sé. ¿Cómo, profe? Jugar Fortnite todo el día. Una actividad de cierre. ¿Qué derechos tendría una constitución que tú tuvieses que inventar para tu familia? A ver. ¿Qué? ¿Qué? Ya me perdí ya. Acá. Les dejo una pregunta. ¿Qué derechos tendría tu constitución en caso de que tuvieses que inventar una para tu familia? Por ejemplo, voy a silenciar porque escucho mucho ruido de ambiente, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado nosotros inventamos y creamos una constitución que era un librito para el curso, ¿se acuerdan? Lo hicimos en grupo, etc. Ahora, si yo tuviese que juntar a toda mi familia y decirles que voy a redactar una constitución política con derechos, con reglas, con leyes y con una organización, ¿qué derechos ustedes colocarían para que se cumplan en su familia? Por ejemplo, yo colocaría que dentro de los derechos es que toda la familia tiene derecho a la democracia, o sea, todos tenemos derecho a opinar cuando queramos comer algo, cuando queramos ver una película, todos tenemos derecho a tomar una decisión. No porque uno es más chico que otro, o porque una es mujer, o porque, no sé, X motivo no va a tener derecho a expresarse, ¿ya? Esa es mi constitución familiar, es que todos tengamos el mismo derecho a la participación, sea una familia democrática. ¿Se entiende? O puede ser que su familia tenga como el principal derecho a descansar. Entonces, todos los días se van a tomar una siesta a las 5 de la tarde hasta las 6. Va a ser obligación. ¿Se entiende? Que usted debe inventar una constitución para su familia con los derechos más importantes que considere. Sí, profe. Profe, Ya. ¿por qué atrás tiene confeti? Porque estoy en el dormitorio de mi hija, porque el mío está al lado del patio y está mi perrito y ladra todo el rato, entonces este dormitorio está en silencio. Y este es Bueno, el dormitorio de mi hija, que ella le coloca cosas. mi Ay. perro. ¿Cómo está tu hija, tía? Hace rato que no la veo. Bien, gracias, mi niña. ¿Se asoma? Se asome. Que se asome su hija. No está acá. Además, no tenemos que Ya, cuidar ¿cómo por el vamos? coronavirus. ¿Cómo vamos? Su clase por... Bien. Tía, enseña las casas. No lo tengo que escribir porque no he escrito nada. Ya, chiquillos, lo que pasa es que quiero retroceder a unas diapositivas anteriores para que la puedan ver las personas que se integraron después. Yo saqué captura alguna. Sí, tía, ya terminé ya. Ah, hermano. Espero yo que ustedes de manera particular traten de empezar a investigar e incluso deben tener todos el libro de la Constitución. ¿Ya? Yo en este momento no lo tengo para mostrarlo porque lo tengo en el trabajo, tengo como 5 en el trabajo. Pero es importante que empecemos a aprenderlo, no de memoria, pero sí va a haber una evaluación donde voy a preguntar capítulos. Por lo tanto, es muy importante al menos que sepamos el primer capítulo de la Constitución que tiene que ver con los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. Escúcheme, siempre cuando el Estado nos da derechos, nosotros a cambio debemos cumplir con deberes, que son responsabilidades. Por ejemplo, el Estado me entrega como derecho fundamental derecho a la educación. Que todos los niños, por ejemplo, tienen el derecho a educarse y no deberían por qué trabajar.
¿Qué deber a cambio le entregan los niños al Estado? Que deben hacer sus tareas, deben estudiar y deben ser responsables con sus quehaceres pedagógicos, ¿ya? Un deber es una responsabilidad que yo respondo gracias a un derecho que me están entregando. Dígame. Profe, mi mamá no ha podido comprar la Constitución, pero ¿se podría leer por internet? Sí, mi amor, eso mismo le iba a decir, que obviamente en las condiciones que estamos es imposible salir a comprar un libro, ¿cierto? Nada que ver, Sí. ¿ya? Pero yo sé que algunos, por ejemplo, algunos niños que, no sé, pues el Esteban, yo creo que a lo mejor su hermano la puede tener porque también se la pedí en algún momento. Si es que alguien la tiene en la familia, si es que puede sacarle fotocopia o la puede bajar de internet, por supuesto, chiquillos, yo no se los voy a exigir ahora, si es imposible que salgamos a comprar, no tiene sentido. Profe, ¿nos enseña su casa? Ya, el último día les voy a enseñar al menos mi dormitorio y si se portan bien les voy a mostrar a mi perro, a mi hija, a todos. Pero tenemos que avanzar ahora en la clase. Profe, profe, yo había pensado que podíamos hacer un día viernes o sábado, llamarle a usted y como hablar así, al comenzar a hablar así, Claro, como todos, también Enseñar la conformarnos casita. y podemos hacer una junta, tienes razón. sí. Ya, entonces, vamos a ir terminando, pero quiero hacer un recuento de todo lo que vimos hoy día, que si bien fue un poquitito, pero fue muy importante. Ya necesito hacer un repaso y ahora que pongan atención para que no interrumpan, ¿ya? Para las personas que se integraron después por la dificultad que hubo, no se preocupen porque la clase quedó grabada, ¿ya? Segundo, necesito que recordemos, por ejemplo, que el día de ayer nosotros vimos qué era la democracia. La democracia dijimos que es un sistema político que promueve la participación del pueblo, que somos nosotros, y que tenemos la capacidad de tomar decisiones. El día de hoy nosotros, en la clase 3, estamos viendo como objetivo cuál es la importancia de promover los deberes y los derechos a través de la Constitución. ¿Ya? Es muy importante que exista un libro que se llame Constitución Política en donde estén los derechos y los deberes de las personas, porque nosotros tenemos acceso a leer ese libro. Por lo tanto, estamos en conocimiento qué derechos debe cumplir el Estado para protegerme y poder llevar una vida como corresponde en dignidad. ¿Ya? Eso es lo que estábamos viendo el día de hoy. Para ello, recuerde que tenemos que hacer un esquema de resumen. Recordar también que en Chile el poder se divide en tres. El poder no lo puede tener solamente una persona. Sería bastante injusto que una persona sea diputado, presidente, senador, juez, carabinero, ¿se imaginan? Bombero, que sea instituciones, que sea política, todo en uno. Sería imposible. Por lo tanto, todo el poder que pueda tener un político o también puedan tener incluso algunas instituciones, todo está dividido, está fragmentado en tres poderes del Estado. El primer poder se llama ejecutivo, que es el poder en donde participa el presidente de la República y sus ministros. Segundo poder es el poder legislativo, que es el poder en donde trabajan los diputados y los senadores, en donde se aprueban y se crean las leyes. Y por último está el Poder Judicial, que es donde trabaja, por ejemplo, los jueces, los tribunales de justicia, la Corte Suprema, y ellos hacen valer la ley. Fortnite. No, el Fortnite no, en este caso no aplica. Déjame silenciar. Ya, entonces, hasta acá sabemos también que en Chile el poder está dividido. Por ejemplo, en otros países no ocurre eso porque tienen reyes, ¿ya? O tienen otro sistema de gobierno que no es una república. Nosotros como tenemos un sistema que se llama república, república significa que su poder está dividido en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Eso tenemos que tener claro, ¿ya? Hablamos ayer de la democracia y hoy día también mencionamos esto no lo anotamos, no hay que anotarlo, teníamos que observarlo.
Por Bueno. ejemplo, acá yo les hice un barrido para que observaran de 5 capítulos importantes de la Constitución, ¿ya? Nosotros dijimos que la Constitución es un libro, ¿cierto? Es un libro Sí, que lo venden en todos los kioscos, yo lo puedo ¿en comprar, serio? pero este libro es muy importante porque dentro de este libro aparecen capítulos como estos que hablan sobre los derechos, sobre los deberes y sobre las garantías que tenemos como ciudadanos. Por ejemplo, en el capítulo número 1, que son las bases, es decir, está lo fundamental de la Constitución, habla sobre cómo se organiza el Estado. En el 2 habla sobre quiénes son chilenos, quiénes tienen nacionalidad chilena. En el 3 habla de los derechos y deberes constitucionales. 4 habla sobre el gobierno y el poder judicial. Y acá abajito habla sobre otros tipos de organismos del Estado. Acá hablamos sobre los valores fundamentales también del artículo número 1. Eso le saqué captura. Ya. Y por último, dijimos que íbamos a hacer una actividad en casa de manera individual, en donde vamos a hacer un resumen o un esquema para poder explicar qué derechos la Constitución le entrega a la ciudadanía, ¿ya? Profe, se le cortó. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, puedo repetir lo que dijo porque se le cortó un poco el audio. Ya. Como se cortó el audio, vuelvo a repetir. La actividad con la que nos vamos a ir hoy día es hacer el esquema en donde usted mismo haga un resumen de qué derechos la Constitución me cumple a mí, ¿ya? ¿Cuáles me entrega a mí como ciudadano? Solamente eso sería. Y recuerde, Gracias. la última pregunta. Si tuvieses que tú hacer una constitución para tu familia, ¿qué derechos tendría esa constitución? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Profe, ¿qué edad tiene usted? Pero eso no sale en la Constitución, necesito que me den el ejemplo de lo que yo les pedí. Profe, que se acuesten todos temprano. Usted años pueden ser presidente. Ya. Voy a silenciarlos, necesito que hablen de a uno. María Paz, ¿se te Por ocurre, ejemplo, ¿te ocurre algún ejemplo? sí, que por ejemplo mi madrecita todos los días hace muchas cosas y si yo podía hacer un derecho sería que todos los días ella pudiera descansar un rato. Ah, qué buena. Linda, claro. Un derecho importante es que tengamos un tiempo para descansar, porque la abuelita, la mamá o quien esté con usted no tiene que estar todo el día haciendo las cosas, sino que también tiene un derecho de descanso y de tener un tiempo para ella. Muy bien. Profe, pero es que a Muy buen veces le ejemplo. dicen que no haga algo y sí, pues quieren que a Ya. veces los niños quieren que descansemos y sí. Franco, ¿qué derecho tú impondrías en tu familia si tuvieses que inventar una constitución? Que hubieran horas para cada cosa, Que hubiese como un horario, todo ordenadito. para salir, Ya, me para cuando gustó. uno quiera comprar. Ujú, me gustó. O por Tenemos un local al ejemplo, lado. una buena idea, una constitución de emergencia en cuarentena, que tenga derechos, pero solamente que vivan en cuarentena. Yo estoy en San José de Maipo y hago pancito amasado y sopaipillas y empanadas. ¿Quién está allá? Yo, profe, ¿El Franco? sí, hacemos pancito amasado, Ah, sopaipillas, ya, qué empanadas. bueno. Mide. Ya, chiquillos, entonces vamos finalizando por el día de hoy. Espero que la clase, a pesar de que algunos se integraron después, haya quedado al menos comprendido de que la Constitución, que es un libro que se le llama la madre de todas las leyes, además dentro de ella también tiene derechos que es obligación entregárselo a nosotros los ciudadanos, ¿ya? Nos vamos a ir entonces para la casa con estas dos actividades, que es hacer el resumen, un esquema de los derechos, y por último, inventar algún breve artículo o capítulo con una constitución para su familia. ¿Qué derechos usted colocaría en su familia? ¿Ya? Así que ha sido un Bueno. agrado verlos, como siempre. Cualquier cosa, duda, me escriben al correo y yo se los voy a contestar. ¿Ya? Profe, mire, estoy acá. Ya. Ya, Franco.
¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? No, todavía no. Ya. No. Estaríamos, profe. estaríamos entonces hasta la próxima semana, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, Sí. vamos a quedarnos con la imagen del Franco que nos está mostrando ahí donde Y seguía y Está todo. mostrando su casa. su casa en La San José de casita. Maipo. Ya, chiquillos, besito que me tengo que ir a otra clase. Ya. Bueno, Cuídense mucho, hagan la Bueno, actividad. chao. Nos vemos. Chao. 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 Buena, cabros. Chao, tía. Seguían y todos los tipos.